Si la maldad ha acechado a tu linaje durante un periodo prolongado, Carlo Acutis resguarda un misterio místico que escasos individuos comprenden. A contar de este día, todo puede transformarse. Existe un sitio para ubicar tu corona de rosas junto a este que aniquilará cualquier perjuicio. Antes de proseguir, manifiesta tu agrado, suscríbete y relátanos desde qué lugar nos sintonizas. No olvides convertirte en integrante del canal. De ese modo obtendrás entrada prematura a las grabaciones y a material restringido para socios. Existen etapas en la existencia en que el espíritu percibe que algo sombrío se ha establecido en la vivienda. No siempre es un elemento que se logre observar con la vista, ni algo que se consiga aclarar con vocablos, pero se nota. Se nota en la pesadez de las alboradas, en las disputas sin motivo obvio, en la melancolía que desciende sobre tus seres apreciados sin que nadie comprenda con exactitud de dónde procede. Lo notas en la dolencia que retorna cuando parecía marcharse, en la labor que no progresa, aunque realices todo lo que está a tu alcance, en los vínculos que se fracturan reiteradamente, como si una extremidad imperceptible operara en las penumbras, desbaratando lo que edificas con tanto ahínco y tanto afecto. Lo notas en el descendiente que se distanció, en el nieto que eligió una senda que no deseabas contemplar, en ese mutismo de la morada que ya no representa serenidad, sino carencia. Lo notas, estimada hermana, estimado hermano, y ese presentimiento no es una desmesura, no es flaqueza, es el alma alerta, admitiendo que existe una contienda en marcha y que precisa auxilio de las alturas. Y en esos instantes, el alma piadosa indaga con premura, indaga con convicción, indaga con la angustia callada de quien comprende que hay algo más vasto que la dificultad que encara. Pues bien, querido hermano, querida hermana en la creencia, hoy en este instante puntual en que el Creador te condujo hasta aquí, Carlo Acutis alarga su extremidad desde la infinitud para enseñarte algo. No es una veneración intrincada, no es un rito tenebroso ni una costumbre ignota. Es una certidumbre simple, potente, ratificada por la institución y respaldada por los mismos firmamentos, que, cuando se pone en ejecución con fe auténtica, quiebra todo daño, desvanece toda atadura y reintegra la tranquilidad a la estancia. Permanece. Lo que estás por percibir fue reservado para ti, justamente para este ciclo de tu vida. Desde las alturas, Carlo Acutis observa con dulzura a cada uno de los que han arribado hasta este punto. Él, que en existencia no fue un beato de escultura ni de vidriera distante, sino un muchacho como cualquiera, que disfrutaba los juegos electrónicos, que transcurría lapsos frente al ordenador, que vestía calzado deportivo y chaqueta, como cualquier joven de su época. Ese mismo chico que a los 15 años ya había comprendido algo que muchos adultos demoran una vida entera en asimilar, que la pulcritud espiritual no es para los perfectos, sino para los dispuestos, para los que responden afirmativamente, para los que en medio del entorno habitual optan por observar hacia lo alto en vez de mirar al precipicio. Ese sí elemental, ese sí diario, ese sí reiterado en la oscuridad cuando nadie contempla y nadie vitorea. Ese sí es lo que cimentó la virtud de Carlo Acutis, esa apertura del pecho, esa magnificencia con el Señor que se manifiesta en las acciones mínimas de cada jornada, fue la que lo condujo desde las ruelas de Milán hasta los pedestales de la comunidad universal, y ahora elevado por la sagrada institución católica, con 2 prodigios admitidos por la Santa Sede, sucesos que ninguna disciplina del planeta pudo esclarecer, hechos registrados con toda la severidad clínica y doctrinal que el trámite de canonización demanda. Carlo aboga por ti, por tu parentela, por tus hijos, por tu residencia, por esa meta que custodias en el pecho y que tal vez no te has atrevido ni a expresar en voz alta, porque la has portado tanto tiempo en soledad, que ya no sabes ni si posees bríos para solicitarla. Dios ya la distingue, Carlo ya la identifica, y hoy pretenden comunicarte algo que lo transmuta todo. No sientas pavor. Él ya escuchó, y hoy posee algo que manifestarte. Carlo Acutis poseía un enunciado que reiteraba con seguridad desde muy pequeño, una frase que quienes lo trataron nunca borraron de su mente. Un juicio que él profería no como consigna, sino como declaración personal de certidumbre
brotada de la vivencia real. El rosario, expresaba él, es el instrumento más vigoroso contra el adversario. No lo mencionaba como un lema eclesiástico carente de fondo. No lo decía porque se lo hubieran impartido de memoria en una instrucción básica. Lo decía como alguien que lo había vivenciado en su propia rutina diaria, como alguien que cada noche, antes de descansar, tomaba su camándula entre los dedos y la oraba con la misma espontaneidad con que otros pequeños de su edad encendían un aparato de juegos o revisaban las plataformas digitales. Mientras sus colegas de estudio empleaban las noches en otras tareas, Carlos se hincaba ante la Virgen María y lo hacía no por compromiso, no por temor al escarmiento, no porque alguien lo forzara ni lo supervisara. Lo hacía porque quería. Amaba a la purísima doncella con la delicadeza de un hijo que sabe que su progenitora lo mantiene firme cuando el mundo vacila bajo sus plantas. Pero aquí es donde Carlo Acutis manifiesta algo que muy escasos creyentes han captado en toda su hondura y en toda su potencia mística. Existe una forma concreta en que él entrelazaba la súplica del rosario con algo más, una costumbre específica, cimentada en la práctica más ancestral de la Iglesia Católica, que él habitó desde infante y que, cuando se realiza con fe legítima y constante, incrementa de forma increíble el poder de esa invocación, engrandece su alcance, acrecienta su efectividad, aumenta la tutela que cae sobre el domicilio. Y antes de que te lo manifieste en su oportunidad, deseo que comprendas por qué esto es tan trascendental para tu linaje, para tu hogar, para esa circunstancia que vienes sobrellevando. Porque muchos de ustedes, seguidores piadosos que cuentan con años rezando la corona con persistencia y con afecto, lo han orado de una forma fija y han observado frutos, han percibido beneficios, han hallado alivio, han encontrado calma en medio de la tempestad. Pero Carlo Acutis desea enseñarte que existe algo más, un peldaño de convicción, una postura del corazón, un ademán puntual y básico que transmuta la oración más común en una mediación excepcional. Y ese enigma, ese obsequio que él dejó custodiado para los que no desisten, lo vas a obtener hoy. Pero inicialmente, requiero que camines conmigo, que permitas que la bendición de Carlo te rodee en cada uno de sus movimientos, en cada uno de sus términos, en cada uno de los enigmas que su existencia nos muestra. Dilata el corazón, despliega los brazos del alma y atiende. Carlo Acutis conocía algo que el mundo actual ha pretendido hacer omitir, algo que la industria de la distracción ininterrumpida ha ido borrando paulatinamente de la psique grupal, que la contienda espiritual es verídica, no es un tropo, no es lírica devota, no es desmesura de ancianos piadosos con escasa formación, es real, tan tangible como el oxígeno que aspiras, tan real como el cariño que experimentas por tu parentela, tan real como el malestar que a veces oprime el tórax, sin que comprendas bien de dónde emana, y el que habitó en plena época cibernética, que comprendía el funcionamiento de los códigos y las redes de interacción, que sabía con precisión cómo opera el planeta interconectado en que residimos. Asimiló también que existe una malla imperceptible, una red de bendición o una red de tinieblas, que rodea a cada residencia, cada grupo familiar, cada núcleo humano, y que la preferencia de a cuál red vincularse es, en esencia, la decisión más trascendente de toda existencia mortal, la elección que condiciona todo lo demás, la resolución que construye o aniquila estirpes completas. Él prefirió la red de la gracia, y lo efectuó todos los días con hechos tangibles y mínimos que nadie calificaría de épicos por sí solos, pero que reunidos, sumados jornada tras jornada, edificaron una virtud real y contrastada. Asistía a la celebración eucarística cada alborada sin falta, como otros menores asisten al colegio. Veneraba el Santísimo Sacramento con lapsos de mudez ante el tabernáculo, periodos en que un adolescente de la centuria 21 simplemente se ubicaba ante Dios y no requería nada adicional. Rezaba la corona cada noche antes de pernoctar, como quien efectúa el compromiso más relevante de la jornada. Alimentaba al necesitado que hallaba en las ruelas de Milán, cedía vestimentas al que carecía de ellas, otorgaba instantes al que se encontraba solo, al que era distinto, al que los demás ignoraban.
Socorría a sus compañeros de aula con sus deberes, protegía a los que eran blanco de mofas y además, porque era un joven del presente, con talentos extraordinarios en la cibernética, empleó la web para lo que nadie más en su época había imaginado ejecutar. Clasificó y documentó 140 prodigios eucarísticos admitidos por la institución a lo largo de 2 milenios de historia y los puso a disposición del planeta entero mediante una galería, traducida a numerosos dialectos, que ha recorrido todos los territorios de la Tierra. Realizó eso con 11 años, y cuando le interrogaban el motivo, él replicaba con una naturalidad que aún hoy asombra a quien la escucha. La Eucaristía es mi vía rápida al firmamento. Estimado compañero, estimada compañera, tú que arribas hoy con la carga de una estirpe completa sobre los hombros, con la inquietud por un descendiente que está atravesando algo complejo que tú no puedes solventar, con esa dolencia que no retrocede a pesar de los cuidados y de las súplicas y de los años aguardando el milagro, con esa coyuntura financiera que angustia mes tras mes y no haya escapatoria, con ese domicilio que ya no posee la armonía de antes, porque algo ingresó y alteró el clima. Carlo Acutis te observa hoy con mirada de hermano mayor, con la delicadeza de quien ya arribó a donde nos dirigimos todos, y desde esa altura, desde ese sitio donde la claridad no posee penumbra, te manifiesta: no te entregues, el Señor te contempla, y yo abogo por ti en este instante exacto. Él que abandonó este mundo a los 15 años, que brindó sus padecimientos por la congregación y por el pontífice, desde su lecho final, que en sus últimos momentos de lucidez solicitó que lo sepultaran en Asís, la urbe de San Francisco, a quien tanto estimaba. Ese joven está hoy a tu lado. No te encuentras desamparado, no estás sola. El cielo no clausura los ojos ante la aflicción de sus retoños. Y Carlo Acutis, que en vida jamás ignoró al que padecía, que nunca pasó de largo ante la indigencia de un hermano, que nunca dejó de atender al que lo buscaba, tampoco clausura los ojos ahora desde la magnificencia perenne. Si esta expresión de fe está pulsando algo en tu interior, si existe una gota de llanto que pretende brotar, o una ilusión que comienza a prenderse como una luminaria en la oscuridad, detente un instante y mantén el pecho receptivo. Y de paso, si todavía no te has integrado a este canal, realízalo ahora. Aquí siempre hallarás plegarias, evidencias y conocimientos de la senda católica que vigorizan la creencia semana tras semana. Es un rincón de serenidad, de fundamento, de devoción genuina, edificado para los que confían en que la fe es el eje de todo y que la invocación es el oxígeno que aspira el espíritu. Ahora bien, hay algo que Carlo Acutis desea que conozcas antes de la súplica primordial. Existen 3 disposiciones del espíritu, 3 llaves místicas que él mismo ejecutó en vida y que transmutan íntegramente el poder de tu corona cuando las pones en uso. 3 llaves que, cuando las empleas unidas, abren portones que el mal no puede conservar clausurados. Y te reitero lo que aseguré al inicio. Al término de este mensaje hay un secreto peculiar, una enseñanza que Carlo custodia para los creyentes que persisten hasta el desenlace, que guarda relación directa con ese elemento que debes situar junto a tu rosario, para que la protección sea absoluta y el escudo sea verídico. Aún no es el instante de manifestarlo, pero arribaremos allí. Los que perseveran siempre obtienen lo que los que claudicaron antes no lograron conseguir. La primera llave que Carlo Acutis nos brinda es la oración con el corazón vinculado a la Eucaristía. Carlo no disociaba el rosario de la Eucaristía. Para él, esas 2 veneraciones eran como 2 pulmones de un mismo organismo espiritual. No podías inhalar bien con uno solo. Requerías los 2 pulsando al unísono, integrándose, robusteciéndose mutuamente. Rezar la corona, tras haber comulgado o durante la adoración ante el Santísimo Sacramento, representaba para él la modalidad más sublime de oración mariana que existe en toda la herencia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque en ese segundo, el que ora ya porta a Cristo en sus entrañas, y cuando llevas al Mesías en el pecho y le solicitas a la Virgen que interceda, la plegaria asciende al Padre con un vigor sobrenatural que ninguna otra potencia puede frenar, porque emana desde el interior de la fuente misma.
Carlo reiteraba algo que la sabiduría mística de la Iglesia siempre ha divulgado. Cuantos más días transcurrimos próximos al Señor en la Eucaristía, más nos asemejamos a Él. Y cuanto más nos parecemos a Él, más atiende el Padre nuestras peticiones. No porque seamos superiores a otros, sino porque nos hemos transformado en conductos más nítidos de su favor. La luz de Dios fluye mejor por un corazón aseado, por un alma que ha permanecido cerca de su origen. Así que la primera llave es esta. Antes de rezar tu rosario esta noche, dedica aunque sean 5 minutos ante el Santísimo Sacramento, en tu templo, en tu oratorio, o enmudez ante el crucifijo de tu vivienda si no puedes desplazarte. Dile al Creador con sinceridad: aquí me encuentro, te pertenezco, y ahora voy a solicitarle a tu madre que medie por lo que más requiero. Ese ademán básico, ese instante de presencia consciente, transmuta tu rosario de raíz. La segunda llave es orar con entrega. Carlo Acutis, cuando le comunicaron la leucemia a los 15 años, en sus jornadas finales en este plano, realizó algo que impactó hondamente a todos los que lo custodiaban y que se ha vuelto uno de los relatos más mencionados de su vida interior. En vez de demandar alivio para sí, en vez de interrogar a Dios con despecho, ¿por qué le ocurría eso a él siendo tan lozano? En vez de amotinarse contra el padecimiento, Carlo ofrendó sus sufrimientos. Los cedió por la Iglesia, los entregó por el Papa, los brindó por las almas del purgatorio. Ese acto de entrega, otorgar lo que poseemos, incluso el malestar, incluso lo que más nos mortifica, incluso los llantos que no podemos frenar, es lo que la doctrina católica denomina la oración ligada al sacrificio, y es una de las modalidades más potentes de mediación que existe en toda la religiosidad de la institución, porque calca a Cristo, porque vincula el padecimiento humano al padecimiento redentor del Monte Calvario, y cuando esa amalgama se realiza con fe y con amor, el cielo se conmueve de una forma que ninguna otra plegaria puede igualar. Tú también logras hacer eso. No precisas estar en una cama de agonía para ceder algo a Dios. Puedes ofrendar el agotamiento de la jornada laboral. Puedes ceder esa inquietud que no te permite descansar. Puedes brindar las lágrimas del miércoles por la noche cuando nadie te observa y el fardo se vuelve intolerable. Cuando sujetes tu rosario esta noche, antes de iniciar la primera Ave María, di con el alma, no con términos sofisticados, sino con el sentimiento real que posees: Señor, te brindo esta oración vinculada a mi fatiga, a mis sollozos, a mis angustias, a todo lo que cargo y que a veces ya no sé ni cómo portar. Haz de este rosario un tributo grato ante ti, por mi parentela, por mi hogar, por cada uno de los que amo. Esa entrega, Carlo Acutis lo sabía con certeza. Transmuta el rosario en algo que atraviesa cualquier tiniebla. La tercera llave es la persistencia sin condiciones. Carlo no rezaba la corona cuando tenía apetencia. No oraba solo cuando las cosas marchaban bien o cuando experimentaba emoción mística o consuelo espiritual. Lo oraba todos los días, todos. Con tempestad y con sol, con júbilo y con pena, con el ímpetu del que acaba de obtener una merced extraordinaria, y con el cansancio del que suma semanas sin notar frutos palpables. Cuando era infante, y no captaba todos los misterios que contemplaba, y cuando era joven, y el entorno a su alrededor le brindaba 1000 distracciones perfectamente diseñadas para apartar a los jóvenes de Dios y de la invocación. La persistencia es, de acuerdo a Carlo, el signo más evidente de la fe auténtica, porque quien persevera le manifiesta a Dios con sus hechos, no con palabras hermosas que se expresan cuando uno está de buen talante, sino con actos tangibles que se reiteran jornada tras jornada. No es relevante lo que sienta hoy. No importa si percibo frutos o no. No importa si el firmamento parece callado. Yo confío y retorno, siempre retorno. Y esa constancia, esa lealtad elemental y cotidiana que el mundo tilda de obcecación y el cielo denomina fe latente, es la que conmueve el pecho de la madre, es la que la hace inclinarse hacia el que no claudica. Estimados hermanos, como muchos de ustedes ya han vivenciado en este espacio, la mediación de Carlo Acutis ha representado una luminaria para familias completas que parecían no tener salida.
Hemos obtenido relatos de madres que suplicaron por la sanidad de sus hijos y los vieron recuperarse cuando los galenos ya no poseían soluciones que ofrecer, de abuelas que encomendaron a sus nietos extraviados en el mundo y observaron cómo el Señor impactó sus corazones de formas que nadie podría haber organizado ni visualizado, de hogares que parecían colapsar bajo el fardo de la desunión y el tormento, y que hoy son sitios de paz verdadera, de afecto real, de presencia divina tangible. Ese es el vigor de la intercesión de los santos. No es superchería ni leyenda de ancianos, es la comunión de los santos que la Iglesia Católica ha proclamado siempre con seguridad. Los que ya arribaron a la eternidad abogan por los que todavía transitan en el tiempo. Y Carlo Acutis, el más joven de los elevados a los altares de nuestra época, el primer santo de la era digital, canonizado el 7 de septiembre de 2025 por el pontífice León XIV ante 80.000 creyentes congregados en la Plaza de San Pedro, posee una proximidad especial con las familias actuales, con los muchachos de hoy que se encuentran perplejos por el estrépito del mundo, con los progenitores que no saben cómo dialogar con sus hijos sobre el entorno virtual, con los que habitan en la centuria presente y perciben que la creencia y la contemporaneidad son opuestas, que no se logra ser devoto y al mismo tiempo comprender la técnica. Carlo prueba con su propia existencia que no son excluyentes, que se puede amar a Jesucristo con toda la psique y al mismo tiempo entender cómo opera un ordenador, que se logra rezar el rosario por las noches y emplear la red por las mañanas para realizar el bien, que la santidad no escapa del mundo. La virtud lo transmuta desde su interior, tal como la luz transmuta la penumbra. Si tú o alguien que estimas ha obtenido algún beneficio por la mediación de Carlo Acutis, relátanoslo en las observaciones. Tu evidencia puede robustecer la fe de muchos hermanos que hoy atraviesan un ciclo sombrío y que precisan percibir que la claridad existe, que los prodigios son reales, que Dios continúa operando en el mundo actual. No precisas otorgar precisiones privadas, solo el portento, solo la gracia, solo esa expresión de ilusión que alguien allá afuera, tal vez en el otro confín del país, tal vez en la misma rúa que tú, requiere escuchar justamente hoy. Ahora, querido hermano, querida hermana, arribó el instante de la súplica primordial, aquella para la cual Carlo Acutis te ha estado acondicionando desde el primer instante de este comunicado. Sujeta tu corona. Si tienes una próxima, tómala en este segundo. Percíbela entre tus dedos. Rememora cuántas veces la has rezado a lo largo de tu trayectoria. Evoca en qué momentos ese rosario fue tu único apoyo en la oscuridad, cuando carecías de vocablos y solo lograbas desplazar las cuentas en mudez. Si no posees uno a mano ahora mismo, ubica tus manos juntas sobre el tórax, sobre el pecho. Ahí, en ese rincón sagrado entre tus manos y tu corazón, se encuentra todo lo que requieres para orar. Y atiende lo que Carlo Acutis tiene que comunicarte hoy a ti en lo personal, a ti que arribas con ese fardo que nadie más distingue por completo. Amado mío, amada mía, llegas hoy con la carga de algo que no logras superar solo, con esa coyuntura que vienes portando desde hace más tiempo del que desearías reconocer, con ese pavor que se oculta bajo una apariencia de fuerza durante el día y surge sin advertencia en el mutismo de la noche, con esa petición que has efectuado tantas veces que en ocasiones te cuestionas si Dios verdaderamente escucha, si de verdad existe alguien al otro lado, si realmente merece la pena continuar orando. Y eso es correcto. Eso es justamente lo que la fe demanda, que admitamos que por nuestra cuenta no podemos y que estiremos la mano hacia las alturas, aunque no siempre notemos que el cielo la sujeta, porque el cielo siempre la toma, siempre, incluso cuando no lo percibes, especialmente cuando no lo sientes. Yo, Carlo, no soy más que un muchacho que expresó un sí, un joven común de Milán, con su chaqueta y su calzado deportivo y su ordenador, que prefirió a Jesús en la Eucaristía y a su madre en el rosario, jornada tras jornada, sin que importara lo que el planeta opinara, sin que importara que nadie lo observara, sin que importara que luciera extraño o arcaico o incomprensible para el resto. Yo opté por lo imperecedero y desde donde me encuentro ahora, sumergido en la claridad de aquel que es la luz,
desde antes del origen. Puedo asegurarte con toda la convicción que solo la infinitud logra otorgar. No te equivocas al elegirlo también. El mal no posee derechos sobre tu linaje, no los tiene. El mal puede acechar, puede generar estrépito, puede crear desorden y amargura y pavor y fragmentación, pero no posee la facultad de permanecer donde existe una plegaria auténtica, donde hay afecto real, donde hay un rosario rezado con convicción desde el alma. El mal se repliega ante el nombre de Jesús, el mal escapa ante el manto de María, y cuando oras la corona con el pecho encendido, con entrega de lo que posees, con persistencia sin condiciones, el mal no tiene a dónde dirigirse, tiene que marcharse. Pero requieres asimilar algo que es totalmente vital, algo que Carlo Acutis desea que lleves sellado en el pecho. El rosario no es una receta mágica, no es un hechizo que se dispara mecánicamente sin importar el corazón de quien lo ora. Es un diálogo de amor con la Madre de Dios, y como todo diálogo de afecto verídico, requiere presencia auténtica. Precisa pecho abierto. Requiere que acudas no solo con tus labios pronunciando vocablos de memoria, sino con toda tu existencia, con tus miedos, con tu agotamiento, con esa vacilación que a veces te murmura que Dios no atiende, que nada se transformará, que llevas orando mucho tiempo, y las dificultades persisten ahí como si no se hubieran desplazado ni un milímetro. Trae eso también. La Virgen no te desprecia por ello, por el contrario. Es justamente en ese segundo de vacilación y de cansancio donde ella se inclina hacia ti con mayor dulzura aún, como una madre que se aproxima más cuando su pequeño está por soltar la mano que la mantiene. Hijo, hija, arrodilla el corazón en este instante. No importa si te encuentras de pie o sentado, si estás en tu vivienda o en el transporte, si estás rodeado de gente o totalmente solo en la penumbra de tu habitación, arrodilla el alma. Eso es lo único que Dios te solicita ahora. No perfección, no una conducta impecable, no términos perfectos, solo un corazón que se doblega. Y di conmigo, con la voz del Espíritu, que nadie más percibe, pero Dios siempre nota. Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, aquí me tienes. Acudo tal como soy, con todo lo que porto, con todo lo que he errado, con todo lo que me agobia, y que a veces ya no sé ni cómo mantener. Acudo quebrado pero leal. Vengo exhausto pero erguido. Vengo con interrogantes que no poseen aclaración sencilla, pero vengo, y eso es lo que la fe demanda, que yo asista. Protégeme, ampara a mi linaje, ampara a mis hijos y a mis nietos, que ninguna sombra tenga acceso en nuestra morada, que ninguna maldad patente ni oculta, identificada ni ignota, posea potestad sobre los que estimamos. Por la mediación de tu devoto, Carlo Acutis, que tanto te apreció en vida, que oró tu corona con constancia y con júbilo desde pequeño, que en sus instantes finales brindó todo por la institución. Por su mediación te solicito hoy lo que más requiero, y en este mutismo que inauguro dentro de mí, te lo expreso solo a ti, Madre, solo a ti, solo a tu pecho, que nunca rechaza al que arriba. Haz una pausa, menciónalo en tu interior, dalo a conocer sin pudor, sin formalismo, con la seguridad de un hijo ante su progenitora. El Señor ya lo atiende, la Virgen ya lo acogió y ahora, si posees tu rosario en la mano, inicia el primer misterio. Que cada Ave María sea un bloque de resguardo sobre tu hogar, que cada Padre Nuestro sea una declaración de que solo Dios gobierna en tu familia, que cada gloria sea una expresión de gratitud anticipada, porque Carlo Acutis te manifiesta hoy desde la infinitud con la seguridad de quien ya observa desde la otra orilla. Dios ya atendió tu súplica. La contestación ya se encuentra en camino. No siempre arriba en el plazo que solicitamos, no siempre posee el aspecto que visualizamos, pero llega, siempre llega, y cuando arribe captarás que llegó justamente cuando debía llegar, de la modalidad precisa en que debía llegar. No sientas miedo, eleva la mirada, no estás solo, no estás sola. El firmamento te contempla, y Carlo Acutis aboga por ti en este instante exacto, en la presencia perenne donde cada segundo del tiempo mortal es un presente eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si percibes que esta oración arribó a tu pecho, si algo se agitó en tu interior,
Comparte esta grabación con alguien de tu parentela, con esa persona que anda lidiando sola y que hoy precisa saber que hay santos que median por ella desde el cielo. A veces el canal de Dios para conmover a un individuo es simplemente alguien como tú, que comparte una plegaria en el segundo exacto en que otro la requiere. Pero no te retires todavía. Carlo Acutis tiene algo reservado para los que arribaron hasta este punto, para los que persistieron como él persistió, y evoca lo que aseguré al inicio. Hay un secreto tangible, una enseñanza que Carlo custodia para los devotos que transitan hasta el desenlace, que guarda relación directa con ese elemento que debes ubicar junto a tu rosario para que la protección sea Amén.